Hola minasan, ¿cómo están? Bienvenidos al video de hoy. El día de hoy hablaremos de la historia de Japón. Comenzamos. La historia de Japón. El video va a estar dividido de la siguiente manera. Primero vamos a hablar de los periodos de Japón y qué pasó en cada época. Después vamos a hablar de los anime que existen basados en la historia de Japón y más o menos en qué época estaría inspirado. Y por último pues van a estar los bloopers como siempre, unos poquitos. A grandes rasgos se divide en 14 periodos. Igual si este video queda muy largo lo pueden escuchar como podcast, audiolibro, programa de radio. Pero bueno, comenzamos. Después tenemos a Muromachi Jidai o el periodo Muromachi, del 1336 al 1573 después de Cristo. En este periodo surge el shogunato de Ashikaga y él lo establece en Kioto, la antigua capital imperial. Es el segundo gobierno militar de Japón y bueno, se le conoce como la era de Ashikaga. También este periodo estuvo marcado por una era de muchos conflictos, de guerras, ¿no? Entre distintos daimyos, señores feudales, con sus ejércitos de samurái. Entonces bueno, fue un periodo bastante militar. Pero a pesar de todos estos enfrentamientos militares, el arte y la cultura se siguió desarrollando, por ejemplo los trabajos en tinta o la cerámica araku, que bueno, se utiliza en la ceremonia del té, se desarrolló también en este periodo. También se desarrolla el teatro no, que se utilizan distintas máscaras, es un ritmo más lento y es como el antecedente, el antepasado del kabuki. Y bueno, algo así se veía la vestimenta tradicional, en donde vemos que ya se acerca más al kimono actual. Después tenemos Azuchi Momoyama Jidai, o el periodo Azuchi Momoyama, de 1573 al 1603, después de que se consolida el control unificado de Japón bajo el shogunato de Toyotomi, y al fin termina este periodo de tantos enfrentamientos y guerras entre señores feudales gracias a que Oda Nobunaga conquista gran parte de Japón y luego su sucesor Toyotomi Hideyoshi termina de conquistar y unificar. Se construyen grandes castillos y fortalezas militares, por ejemplo en Osaka, el famoso castillo de Osaka lo construyó Toyotomi Hideyoshi, y con esta unificación se busca quitarle poder a los señores feudales obviamente y también promover la movilidad social. En resumen, lo más importante de este periodo es al fin la unificación de Japón y el fin de este periodo de guerra. Después tenemos a Edo Jidai o el periodo Edo, del 1603 al 1868. En 1600 Tokugawa Ieyasu gana la batalla de Sekigahara y después en 1603 asciende al poder y así comienza Edo Jidai. Fue un shogunato que gobernó Japón por más de 250 años, entonces fue bastante largo y se caracteriza porque hubo paz, ya no había tanta guerra entre clanes y entre señores feudales. Y en este periodo, como fue un tiempo de paz relativa, hubo un desarrollo económico, hubo crecimiento urbano, también florecimiento cultural, pero se establece una política de aislamiento nacional en donde Japón dejó de comerciar con otros países. Y en esta época había clases sociales bastante marcadas, entonces estaban los samuráis, después los campesinos, después los artesanos y hasta el final los comerciantes. En aquel entonces Edo, que ahora llamamos Tokio, fue una ciudad que creció tanto que se convirtió en de las más grandes del mundo y otras ciudades como Osaka y Kioto también crecieron. En esta época surge el teatro kabuki, que después se convirtió en una de las formas de entretenimiento más populares en Japón y bueno, también es conocido internacionalmente incluso hoy, ¿no? Si digo teatro kabuki tal vez a varios les suena, tal vez otros ubiquen el estilo por Jiraiya Sensei. Surgen estilos artísticos como la escuela de arte ukiyo-e, que eran tallados de madera, y la vestimenta se veía algo así que podemos ver que ya es bastante similar a lo que hoy en día conocemos como el kimono. Que por cierto, kimono literalmente en japonés se escribe así, con el kanji de vestir y el kanji de cosa. Entonces kimono, la traducción literal sería como aquello, cosa para vestir o vestimenta. Después tenemos Meiji Jidai o el periodo Meiji, o también llaman la restauración Meiji, de 1868 a 1912. Y como dato recuerden que en japonés una i después de una e alarga el sonido de la e, por eso decimos Meiji, no Meiji, sino Meiji. Y en esta época fue una gran modernización de Japón, incluso se creó una nueva constitución en donde se establece un sistema parlamentario. Termina el shogunato, que recuerden que el shogun era el líder militar, entonces termina el shogunato de Ieyasu y entonces traen al emperador Meiji,
sube al poder, empieza esta nueva época y otra vez es el emperador el que tiene el poder. A diferencia y el gran contraste con el periodo Edo, que fue un aislamiento de Japón, aquí Japón empieza a modernizarse y se abre a justamente el occidente, entonces hay una occidentalización de Japón. Se implementan un montón de reformas políticas, sociales, militares y económicas con la idea de transformar a Japón en una gran nación. Se construyen ferrocarriles, se establece un sistema educativo moderno y también se moderniza el ejército y la marina. Y Japón pasa por un gran periodo de industrialización en donde, bueno, se crean más tecnologías para hacer barcos, también se mejora la agricultura, la industria textil, entonces, bueno, mucha tecnología, mucha modernidad. Y es justo en la línea del tiempo mundial que está sucediendo la segunda revolución industrial. Y Japón inicia una política de expansión territorial que eso lleva a una serie de conflictos militares como la guerra sino-japonesa, la guerra ruso-japonesa, y adquieren nuevos territorios como Taiwán y Corea. Y se promueven estas ideas de igualdad dentro de la sociedad japonesa. Y en este periodo Meiji, en resumen, es una modernización de Japón, de estar cerrados, se abren el exterior, se occidentaliza, buscan crecimiento, se vuelven como potencia y bueno, pues como todas las potencias pues quieren más territorios y ya sabemos lo que pasa. Así como de, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Así todas las potencias en algún momento de la historia. Después tenemos Taisho Jidai o el periodo Taisho, que fue muy corto, de 1912 a 1926. Ahora, como dato curioso, digamos, desde que el emperador regresa al poder, ahora estas épocas en Japón o estos periodos tienen su nombre por el emperador que estuvo pues en la cabeza. Y tal vez a algunos les suena así como de historia antigua porque bueno, todavía no llegamos a la modernidad, pero en Japón sigue siendo algo importante. En el dinero y en los documentos oficiales hoy en día se sigue utilizando la fecha de el emperador, ¿no? O sea, se cuenta el periodo tal, de tal emperador, año tal. Pero bueno, el periodo Taisho fue muy corto, duró solamente 14 años. Cuando en 1912 muere el emperador Meiji, sube su hijo, el emperador Yoshihito, y bueno, empieza la era Taisho. Es una época de democratización y liberación política, se ampliaron los derechos de voto y de expresión, y continuó en esta línea de la modernización de Japón de la mano con la occidentalización. Pero a pesar de ser un periodo corto, hubo muchos conflictos internos, hubo protestas, conflictos laborales, incluso pues en esa época sucede la Primera Guerra Mundial, y en esos periodos de guerra claro que siempre hay una agitación social y económica. Y tal vez algunos no lo sabían, pero la participación de Japón en la Primera Guerra Mundial fue como aliado de Gran Bretaña, entonces era enemigo de Alemania y ocupó incluso algunas colonias alemanas en el Pacífico y en Asia. Llegamos a Showa Jidai o el periodo Showa, de 1926 a 1989, o sea, muchos de ustedes o de sus papás o tal vez sus abuelos ya habían nacido. Y como dijimos, este periodo comienza con el cambio de emperador, entonces sube al poder el emperador Hirohito, porque recuerden que la H en japonés sí suena. Y como paréntesis curioso, en las familias japonesas es común que utilicen uno de los kanji y así se vaya la descendencia, entonces eso se puede ver en los emperadores de Japón. Desde el periodo Taisho tenemos a Yoshihito, luego Hirohito, luego Akihito y luego Naruhito. Y en este periodo creo que aquí ya sabemos más qué pasó porque lo estudiamos en historia, pero bueno, es la Segunda Guerra Mundial, expansionismo japonés, conflictos de Japón en el Asia-Pacífico, incluyendo la invasión a China o el ataque a Pearl Harbor. Y sabemos que en 1945, con las dos bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, Japón se rinde y bueno, hay una ocupación militar de Estados Unidos. Que justo por esa ocupación militar es que en Okinawa, que son las islas más al sur de Japón, uno de los platillos más típicos es el taco rice, y taco es no de pulpo en japonés, sino de los taco de Taco Bell. Y yo sé que esto no es la imagen de tacos que viene en la cabeza de muchos, pero en Estados Unidos el concepto de tacos es ese, justamente Tex-Mex. Entonces ellos consumían mucho eso, lo llevaron a Okinawa y entonces eso lo mezclaron con arroz y se hizo el famoso taco rice, que parece como un taco de Taco Bell, nada más que en un bowl de arroz. Casi digo en un bol de rice. Y de hecho, visitando una casa de algún familiar alguna vez hace muchos años aquí en Japón, me comentaron que les daban una katana como símbolo a los guerreros de que eran justo, ¿no? Guerreros que eran honorables. Digo, eran katanas hechas de manera industrial, no crean que artesanal como las auténticas katanas, pero bueno, era algo de que se utilizaba también en la época de la guerra. Entonces en este periodo en realidad pasan muchas cosas. Segunda Guerra Mundial, Japón pierde, hubo destrucción de grandes ciudades y aún así sucede algo que llaman el milagro japonés. Es como la época dorada de la economía japonesa. Y Japón se convierte en una de las potencias más grandes del mundo, que incluso hoy en día sigue en el top 4 de las mayores potencias mundiales. Hay más industrialización, exportación, alianzas de comercio internacional, hay muchos cambios en la sociedad y con esto viene el boom de la cultura popular. La industria de la música, del cine, del entretenimiento, el manga, el anime. Surgen varios iconos culturales como Gojira o bueno, Godzilla, Hello Kitty, Astro Boy e incluso al final de esta época se emite por primera vez el primer episodio
episodio de manga de Dragon Ball. Pero durante la época de los 60 y los 70, Japón presenta una serie de protestas, manifestaciones estudiantiles, movimientos laborales que muestran un descontento en general de la sociedad. En fin, la época Showa fue una época marcada por la guerra, pero la reconstrucción y el desarrollo económico de Japón. Y llegamos a Heisei Jidae, o el periodo Heisei, que fue de 1989 al 2019, entonces ahora sí seguro ya había nacido, a menos de que haya alguien de 5 años viendo este video. Y bueno, comienza con la subida al trono del emperador Akihito. Aquí la verdad ya no voy a profundizar mucho porque bueno, ya varios han vivido en esta época y han escuchado cosas de Japón. Sigue el crecimiento económico, burbuja económica, explota, recesión económica, se hacen cambios en el sistema educativo y de salud. Como había un problema de exceso de trabajo por parte de los japoneses, se empieza a abordar este tema, también igualdad de género en el trabajo, y hubo varios desastres naturales, incluyendo el terremoto del 2011 que incluso movió tantito el eje de la Tierra y bueno, fue la explosión de las plantas nucleares, entonces bueno, fue algo muy importante. En cuanto a la tecnología, Japón siguió evolucionando y tuvo estos avances significativos en áreas como la industria automotriz, la robótica, la tecnología en general. Y en cuanto a la cultura popular, siguió expandiéndose y volviéndose más famoso. Surgen cadenas muy importantes como Pokémon, Studio Ghibli, Nintendo, ¿no? De aquí empieza también Naruto, One Piece, entonces bueno, siguió haciéndose más popular. Y algo importante que marca el fin de esta época fue cuando abdicó el emperador Akihito, ¿vale? Normalmente es cuando fallece, pero en este caso abdicó, entonces subió Naruhito y dio inicio a la siguiente época, Reiwa Jidae, o el periodo Reiwa, que fue del 2019 a la actualidad. Y bueno, creo que aquí ustedes ya conocen, es el Japón actual, está presentando un problema muy fuerte de envejecimiento de la población. Toda esa población que llevó a Japón a su época dorada cuando era fuerza laboral ya están pues en la edad de retiro, entonces la pirámide poblacional se invirtió y están teniendo pues un problema muy fuerte con ese sistema de pensiones y entre otras cosas. Por eso también se está quitando el sistema de pensiones en muchos lugares. A nosotros ya no nos va a tocar pensión porque bueno, la gente vive más y la fuerza laboral tiene menos hijos, entonces se empieza a voltear la pirámide y entonces no hay personas que trabajen que puedan mantener a las poblaciones pues económicamente dependientes. En resumen, en este video lo que quería decirles es que ahorren para su vejez. No, no es cierto, pero sí háganlo. Eventos significativos en lo que lleva de este periodo pues fueron los Juegos Olímpicos del 2020, que no fueron en el 2020, pero bueno, ahora creo que está recuperando Japón con tanto turismo que hay, y la pandemia del COVID-19, que creo que pues todos aquí pues ya sabemos de qué trató, ¿no? Entonces pues sí. Y ahora vamos con el Rincón Otaku. Y bueno, ya que vimos toda la historia de Japón, ahora les voy a hablar de qué animes o qué películas más o menos se ubican en qué parte de la línea del tiempo. El logo de Legend of Zelda es el símbolo del clan Hojo, que fue un clan muy importante en el periodo de Kamakura. Samurai Champloo, que es de la época Edo. La región de Wano en One Piece está inspirado en el Japón feudal, por eso bueno, los samuráis siguen teniendo un papel muy importante, y esa terminación de Gozaru está inspirado en la forma de hablar del japonés en aquella época. El auge de los ninjas fue en el periodo Sengoku, aunque bueno, Naruto está mezclado porque tiene cosas de distintas épocas. Shikamaru Nara, si se dan cuenta, su familia hacen lo mismo que los emperadores porque Shikaku, Shikamaru, todos tienen Shika, Shika, Shika. Y Shika significa venado. Y es muy loco porque los Shika, los venados, son muy famosos en Nara. Que sabemos que hay un periodo Nara, pero la actual ciudad de Nara es famosa por los venados. Y por eso, pues, la familia de los Nara en Naruto, bueno, está relacionada con los venados. En Kimetsu no Yaiba, la historia de Muzan empieza desde el periodo Heian, pero bueno, la historia de Tanjiro y la serie sucede más o menos en el periodo Taisho. La película de Mononoke Hime, o Princesa Mononoke, se dice que más o menos está inspirada en el periodo Muromachi. La historia de Rurouni Kenshin, o Samurai X, se inspira más o menos en el periodo Meiji. La película de Mi vecino Totoro, o Tonari no Totoro, dicen que está inspirado en la época de un Japón como de 1950, un Japón posguerra. El primer Pokémon en la región de Kanto, literal es el nombre de la región actual, aquí en el mapita se ve, de Japón. Entonces, bueno, sucede en una época actual. Otros anime que suceden en la actualidad son Boku no Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Tokyo Revengers, Haikyuu, Death Note, Fruits Basket, Digimon, Bakuman, Kuroko no Basket, Tokyo Ghoul y películas de Makoto Shinkai como Kimi no Na wa, Tenki no Ko, entre otras. Y bueno, creo que con lo que ya explicamos ustedes pueden ubicar su anime favorito más o menos en qué época. En caso de que sea en la historia de Japón, si no, tal vez es en un futuro, en una realidad alterna de Japón como Evangelion. Y con eso terminamos.
Otsukaresama desu. Si llegaste hasta este punto del video, escribe como comentario tu nombre de Gozaru, así como Kiyomi de Gozaru, para saber que llegaste hasta el final. Y porque al tener su nombre ya sé que no se copiaron, o a menos de que se llamen igual, pero bueno. Espero les haya gustado el video. Te agradecería mucho que le compartas este video a una persona que sepas que le puede gustar. Este estuvo un poquito largo, pero bueno, ya tenemos el contexto general. Los siguientes me imagino que serán más cortos. Esperemos. Y bueno, no olviden suscribirse, darle like, comentar, compartir, imprimirlo, repartir flyers, entre otras cosas. Nos vemos, bye bye. Marker. And action. Este video va a estar dividido de la siguiente manera. Primero vamos a ver y después vamos a hablar de... Es desde el menos... Ay, no, ¿por qué menos? Y en cuanto a relaciones con el exterior, Japón seguía teniendo mucha relación, tanto económica, cultural, ¿qué? Ya dije económica. Por ejemplo, cuando decimos itadakimasu, ¿se escuchó el aplauso? Susano, me está faltando alguien. Patrimonio de una... Si vemos en el techo del Toyaiji, Amaterasu, Susano... Con el desarrollo de esto, la cultura, la moda, la danza, la música y las artes, ya dije las artes, y bueno, en 1603 establece el Tokugato. Hay un gran desarrollo cultural, pero se impone un régimen de aislamiento cultural. ¿No qué? Ambulancia Meiji, que es la restauración. Después tenemos Animo Kiyomi, muy grande y poderosa, y además moderna. No. Y Japón pasa por un periodo de gran industrialización. Unos no han escuchado tanto la participación. Uy, ¿dónde está el cojín? Y como dijimos antes, este periodo empieza con el cambio de emperador, entonces sube al poder. Uy, acabamos la historia de Japón. Siento como si hubiera recorrido la historia de un país milenario en un video. Pues sí. Y ahora vamos con el Rincón Otaku. No, Otaku. Y ahora vamos con el Rincón Otaku. Ay, se me olvidó hacer eso. La terminación Gozaru viene siendo lo que es siendo la terminación de los amores. La película, la vecina de mi película, de 1950, un Japón posguerra. O sí. Batman, como Pac-Man. Si llegaste hasta este punto del video, sí, este. Y si crees que no le puede gustar, pues escríbeme por qué crees que no le puede gustar. No es cierto. Y con eso terminamos el video al fin, después de 3 días de grabar. Ay, bueno, sí sigo grabando. Y fin. ご覧のスポンサーの提供でお送りします。